Estado Plurinacional de Bolivia, órgano judicial, juzgado de sentencia en lo penal número 3 de la capital, Santa Cruz de la Sierra. Alegato de defensa en causa penal por robo agravado, causa número 1245-2026. Imputado Juan Pérez Vargas, delito robo agravado por el empleo de violencia. Tipificación artículo 331 con relación al artículo 332 del Código Penal. Presentado por Dayana Maldonado Meneses, Micaela Eunice Geme Vidal, Ana Elizabeth Rada Mendoza y Alison Gabriela Guzmán Arza. En representación procesal del ciudadano Juan Pérez Vargas, domicilio procesal, calle Junín número 145, edificio Torre Jurídica, oficina 4B, zona central, Santa Cruz de la Sierra. Fundamento: individualización de la pena conforme a los principios de proporcionalidad, humanidad de las penas, favorabilidad al imputado y justicia material, previstos en los artículos 115, 116, 117 y 124 de la Constitución Política del Estado y artículo 37, 38 y 40 del Código Penal. Petitorio: se imponga la pena privativa de libertad en su mínimo legal o alternativamente se valoren las circunstancias atenuantes, beneficios penitenciarios que franqueen la ley. 28 de octubre de 2026. Santa Cruz de la Sierra. Honorable juez y miembros del tribunal, con la venida de su autoridad comparecemos en representación del señor Juan Pérez con el propósito de ejercer plenamente su derecho constitucional a una defensa técnica, material y efectiva. En sentido, esta defensa no pretende desconocer los derechos acreditados dentro del presente proceso ni minimizar el impacto sufrido por la víctima. Muy por el contrario, nuestra intervención tiene como finalidad que la sanción que eventualmente se imponga responda estrictamente a los principios de legalidad, proporcionalidad e individualización de la pena. Es cierto que el Ministerio Público ha logrado demostrar la existencia del delito de robo mediante violencia. No obstante, es preciso recordar que el derecho penal moderno no solo exige determinar la existencia del hecho delictivo, sino también valorar las circunstancias personales del acusado y de las condiciones específicas en las que ocurrieron los hechos, a fin de alcanzar una decisión verdaderamente justa. En este presente caso ha quedado acreditado que el acusado fue aprehendido pocos minutos después del incidente, con los bienes aún en su poder, los cuales fueron recuperados y restituidos oportunamente. A la víctima, asimismo, no se produjeron lesiones físicas graves, con aspecto que, conforme a derecho, debe ser debidamente considerado al momento de fijar la pena. Por lo consiguiente, esta defensa solicita honorablemente que este tribunal analice el caso estricto y apego a los principios de la justicia con razonabilidad y humanidad que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Señor juez, con el debido respeto, esta defensa sostiene que concurren circunstancias atenuantes genéricas y específicas que deben ser valoradas al momento de la individualización de la sanción conforme al artículo 40 del Código Penal. Se verificó la restitución inmediata del bien jurídico tutelado patrimonio, operando una reparación espontánea del daño ex ante a la sentencia, lo que atenúa el disvalor del resultado. Secundo del factum acreditado, no se colige la existencia de lesiones que permitan subsumir la conducta en tipos penales de mayor gravedad, por lo que el disvalor de acción se encuentra disminuido. Asimismo, la flagrancia y la aprehensión inmediata evidencian ausencia de peligro de fuga y obstaculización conforme a los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, y demuestra colaboración con la persecución criminis estatal, evitando el desgaste jurisdiccional innecesario. Bajo el principio de proporcionalidad, en sentido estricto, desarrollando por la jurisprudencia constitucional de la pena debe mantener una relación de equilibrio entre el injusto culpable y la necesidad de pena. Si bien el empleo de arma blanca integra el tipo agravado
incauso dicho medio comisivo no derivó en un resultado lesivo de magnitud, por lo que no puede fundar un incremento punitivo desproporcionado. En la consecuencia, postulamos la imposición de la pena privativa de libertad en su minimum legis. En su defecto, la aplicación de institutos de derechos penitenciarios como la suspensión condicional de la pena ex artículo 366 del Código del Procedimiento Penal o el perdón judicial ex artículo 64 del Código Penal, siempre que concurran los presupuestos legales. Con la venida de su autoridad, cabe recordar que el imputado aún sometido a la jurisdicción penal es titular de derechos fundamentales frente a todos: debido proceso, presunción de inocencia, defensa irrestricta, dignidad humana y tutela judicial efectiva. Conforme a los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el poder punitivo del Estado no posee una finalidad exclusivamente retributiva. Conforme a la doctrina de la prevención especial positiva, la pena persigue la resocialización, reeducación y reinserción social del condenado. Según el artículo 25 del Código Penal, por tanto, la sanción no puede instrumentarse como venganza pública, sino que debe defenderse a los fines de la pena y al principio de último recurso del derecho penal. Nuestro defendido asume la responsabilidad penal emergente de su conducta típica, antijurídica y culpable. Pero ello no implica una disminución de derechos de la garantía constitucionales y convencionales que le asisten. Por lo expuesto, solicitamos una valoración integral de conjuntos de circunstancias personales, familiares y sociales del acusado, y que el fallo dictarse observe los principios de justicia material, equidad, favorabilidad al imputado y debido proceso sustantivo. Con la venida de su autoridad, cabe recordar que el imputado aún sometido a la jurisdicción penal es titular de derechos fundamentales frente a todos: debido proceso, presunción de inocencia, defensa irrestricta, dignidad humana y tutela judicial efectiva. Conforme a los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el poder punitivo del Estado no posee una finalidad exclusivamente retributiva. Conforme a la doctrina de la prevención especial positiva, la pena persigue la resocialización, reeducación y reinserción social del condenado. Según el artículo 25 del Código Penal, por tanto, la sanción no puede instrumentarse como venganza pública, sino que debe defenderse a los fines de la pena y al principio de último recurso del derecho penal. Nuestro defendido asume la responsabilidad penal emergente de su conducta típica, antijurídica y culpable. Pero ello no implica una disminución de derechos de la garantía constitucionales y convencionales que le asisten. Por lo expuesto, solicitamos una valoración integral de conjuntos de circunstancias personales, familiares y sociales del acusado, y que el fallo dictarse observe los principios de justicia material, equidad, favorabilidad al imputado y debido proceso sustantivo. Y petitorio. Señor juez, esta defensa admite la materialidad del hecho
Empero solicito se aplique una sanción proporcional al grado de culpabilidad. En el sublite concurren 3 atenuantes objetivas. 1. Ausencia de resultado lesivo. 2. Reparación integral del daño. Artículo 38, número 8 de la Constitución Política del Estado. 3. Aprehensión infraganti sin violencia. Con fundamento del artículo 365 de la Constitución Política del Estado, peticiono, primero, se imponga la pena en su mínimo legal. Segundo, subsidiariamente se valoren las atenuantes y se otorguen salidas alternativas si proceden. Solicito a su autoridad una resolución motivada, congruente y exhaustiva con estricta observancia a los principios de legalidad, proporcionalidad, humanidad de las penas y última ratio del derecho penal. Pilares del Estado Constitucional del Estado conforme al artículo 124 de la Constitución Política del Estado. Eso sería todo. Muchísimas gracias.